A la luz de la catástrofe electoral que sufrió la oposición en las elecciones de 2025, la abstención demostró su ineficacia para construir una fuerza electoral y una posición de poder político que sea respetada y reconocida por el gobierno y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La historia se repite. La oposición, como se recordará, se abstuvo en las parlamentarias de 2005 y entregó al oficialismo el control de la Asamblea Nacional, que es donde se designan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los rectores del Consejo Nacional Electoral. En adelante, la oposición competiría con desventaja al entregar al oficialismo el control de los demás poderes públicos. Luego, la oposición retomó la ruta electoral en las parlamentarias de 2010 y 2015, recuperando importantes espacios de poder. Pero en las parlamentarias de 2020 nuevamente llamaron a la abstención y una vez más le entregaron al gobierno el control de la Asamblea Nacional. De 277 diputados, los candidatos oficialistas se llevaron 256, con una fracción opositora de apenas 21 diputados. En las municipales de 2017, gracias a la abstención, el PSV ganó 306 de las 335 alcaldías y la oposición apenas ganó 29. La oposición volvió a participar en las municipales de 2021 y ganó 123 alcaldías, pero en las municipales de 2025 nuevamente se abstuvo y se presentó dividida, y su dominio se redujo a solo 50 alcaldías. En las presidenciales de 2018, al no lograr una candidatura unitaria, la oposición con mayoría parlamentaria apeló al pretexto de falta de condiciones electorales para no participar y luego desconocer los resultados. En las presidenciales de 2024, tratando de capitalizar electoralmente el descontento nacional, la oposición volvió a participar, pero el CNE anunció un inesperado y sorprendente resultado, contrario a lo que indicaban las encuestas preelectorales, las mediciones a boca de urna y las actas de los testigos. El TSJ ratificó este resultado y pidió al CNE publicar las actas de las 30.000 mesas electorales. Pero al no publicarse los resultados desglosados, reaparecieron los llamados a la abstención a través de las consignas desmovilizadoras tales como en Venezuela se vota pero no se elige, participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen, no voy a votar porque no quiero que me vuelvan a robar el voto y dictadura no cae con votos. Los partidos intervenidos que no pudieron postular candidatos restaron importancia a las elecciones de 2025, argumentando que los comicios para elegir diputados, gobernadores y alcaldes no resolverían el problema de fondo que para este sector de la oposición es sacar a Nicolás Maduro del poder. Ahora, su principal líder llama a pasar a la clandestinidad para forzar por la vía violenta e insurreccional un cambio en el mando político. Con la movilización de naves de guerra estadounidenses y europeas hacia las costas venezolanas, generan expectativas en esta dirección y esperan que sea una intervención militar internacional la que les despeje el camino hacia el poder. El saldo trágico de la abstención es definitivamente la disolución de la actual oposición. En apenas 10 años, la oposición pasó de las grandes demostraciones de apoyo popular en las parlamentarias de 2015 y presidenciales de 2024 a la abstención y división que desembocó en las aplastantes derrotas en las elecciones parlamentarias, regionales y municipales de 2025. Un balance crítico de los pobres resultados que dejó la estrategia abstencionista revela que se pulverizó la representación política del país descontento en la Asamblea Nacional, que se redujo a 29 de 285 diputados, lo cual otorga al oficialismo la mayoría calificada
para designar los rectores del Consejo Nacional Electoral, los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, los directores del Banco Central de Venezuela, el Contralor y Fiscal General de la República y otros altos cargos del Estado. La división de la oposición que decidió participar, convirtió en mayoría a la minoría oficialista, que se alzó con 256 de los 285 diputados, 23 de las 24 gobernaciones y 285 de las 335 alcaldías, entregando así la mayoría de esos espacios de resistencia y contrapeso institucional al oficialismo. Se facilitó la consolidación de una autocracia electoral que permite al Poder Ejecutivo el control total y absoluto de los demás poderes públicos. A la luz de estos catastróficos resultados, no se puede seguir llamando a la abstención en unas elecciones para luego participar en las siguientes, con la desventaja de haber entregado el control de los poderes públicos en los que se aborda y resuelve la controversia electoral. La oposición no fue capaz de diseñar y ejecutar una estrategia de acumulación de fuerzas a través de candidaturas únicas y unitarias que le permitieran aprovechar el rechazo a la gestión de gobierno. De hecho, los partidos que participaron no quisieron subordinar al interés nacional sus proyectos políticos particulares y sus ambiciones personales y se presentaron divididos. Las candidaturas simbólicas de una oposición dividida fueron desacreditadas por la oposición abstencionista, que los acusó de colaboracionistas y cómplices del régimen. En vez de ofrecer soluciones a los problemas de la gente, se dedicaron a atacarse y descalificarse. Este divorcio agravó el desgano electoral y por eso gran parte de la ciudadanía se abstuvo de participar en las elecciones. No hay vía rápida. Con el férreo control económico, militar, social y político que ha logrado el régimen, no hay vía rápida para recuperar la alternabilidad en el poder en Venezuela. Es una tarea de largo aliento y solo será posible cuando la sociedad civil acumule suficientes fuerzas para construir una posición de poder institucional que sea reconocida y respetada por el gobierno y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al desandar la ruta electoral, el terreno perdido no se recupera tan rápido. El desbalance es muy grande y habrá que comenzar por rescatar los espacios de resistencia y lucha institucional perdidos. Se trata de prepararse con tiempo para el próximo ciclo electoral 2029-2030, en el que se elegirán más de 3.300 cargos públicos, a saber, 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores, 335 alcaldes y más de 2.700 legisladores regionales y concejales municipales, concluyendo con la elección del presidente de la República. Las condiciones electorales serán muy desventajosas, pero no anulan la ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del rechazo al gobierno. Hay que insistir en la ruta electoral, porque esta es la única vía para lograr una solución pacífica del largo y extenuante conflicto político venezolano. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.